Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 29 de mayo de 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Juan, del 16 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos discípulos se preguntaban, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿a qué se refería eso dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor, dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Y eso le decía a sus apóstoles cuando Jesús iba a morir y después de que resucitó, lo volvieron a ver. Pero ya no volvieron a ver al mismo Jesús que ellos estaban acostumbrados a ver, sino vieron a un Jesús glorioso, a un Jesús resucitado. Pero tomémoslo en el ámbito humanamente, en el ámbito nuestro, en nuestra vida, que nosotros también, el Señor hoy nos dice que entre poco lo volveremos a ver. ¿Y cuándo va a ser ese dentro de poco? Cuando nos llegue la muerte, cuando nos llegue la pelona. Nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y si nos vamos a encontrar con Jesucristo, ¿cómo estoy yo preparado para encontrarme con Jesucristo? ¿Cómo hacer ese encuentro con Jesucristo? ¿Seré que estoy cumpliendo los mandatos de Dios? ¿Será que va a ser gozo y alegría? Dice, ustedes están apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Sí se va a convertir en gozo, pero si yo he cumplido con lo que el Señor me ha mandado, será un gozo para mí, será una alegría. Pero si no cumplo con lo que Jesús ha mandado, ¿en qué se va a convertir? En llanto. ¿Por qué? Porque no podré entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no quise poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y es que vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Por eso es necesario que conozcamos qué dice la palabra de Dios para corregirnos, para que cuando dentro de ese poco nos encontremos con el Señor, no vayamos con las manos vacías. Que empecemos a vivir según el Evangelio, que empecemos a vivir según la palabra de Dios, que enderecemos nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor, que enderecemos nuestra vida, porque muy pronto nos va a llegar la pelona. Dijo un santo por allá, pecador, ojo y alerta, que la muerte está a tu puerta. Vida corta, tiempo incierto, hoy estoy vivo y mañana estoy muerto. El único requisito para morir es estar vivo, nada más. Pero no esperes hasta el último momento para poder convertirse, para poder poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, para poder arreglar tu vida con Dios, para poder enderezar tu vida. Por eso no es casualidad que usted esté escuchando la palabra de Dios, sino es que Dios quiere corregirnos, porque nos ama, nos corrige. Así como un padre corrige a su hijo cuando va por mal camino, así Dios nos corrige a nosotros para que enderecemos nuestra vida. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando nos toque partir de este mundo y nos encontremos con Él, sea alegría y gozo en nuestra vida. Vean que vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. San Juan 12:47 dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda,
yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesucristo dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero ¿cómo lo va a salvar? Oiga, el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquel que escucha la palabra de Dios y no endereza su vida y no cree en la palabra de Dios, dice el Señor, ya tiene quien lo juzgue. Oiga, la misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. ¿Por qué vamos a ser condenados? Por no creer en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos condenará el último día si no hacemos caso de la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, pero más importante es ponerla en práctica, porque nada me sirve a mí conocer la palabra de Dios si no la practico. Dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra. ¿Cuándo rechazamos a Jesús? Cuando no recibimos su palabra, cuando no le creemos a Él y preferimos creerle a un hombre. Por ejemplo, San Juan 20:23, a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados. Pero usted dice, y le crea a un hombre, no, yo no me confieso con un hombre pecador, yo me confieso directamente con Dios. Estás rechazando la palabra de Dios y le estás creyendo a un hombre. A pesar de que la palabra de Dios dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados. Tú no te confiesas, dice el Señor. Yo no te condeno. La misma palabra que yo he hablado te condenará el último día. No quisiste confesarse, a pesar de que lo decía la palabra de Dios. Está bien, yo no te condeno. La misma palabra te condenará en el último día. San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma este pan vivirá para siempre. Jesucristo dejó un pan de vida. Jesucristo se quedó en su cuerpo, con su cuerpo y su sangre en el pan, en la Eucaristía. Dice allá en San Lucas 24:28, Él entró para quedarse y se quedó en el pan. Y en el 35 los discípulos decían cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Jesucristo se quedó en el pan. Y Jesucristo dijo que teníamos que comer ese pan para tener vida eterna. Y ese pan lo ofrece el sacerdote. Levítico 21:8. Ahora bien, tú no crees que en ese pan está Jesucristo. Tú crees que es un símbolo, a pesar de que no lo dice la Biblia. ¿A quién estás creyendo? A un hombre, pero no estás creyendo en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesucristo dice, yo no te condeno. La misma palabra que yo he hablado te condenará en el último día. Por no creer en mi palabra, serás condenado. Por andar creyendo en los hombres, serás condenado. A pesar de que mi palabra lo dijo muy claro. Porque en el 53 dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi palabra dice que tenías que comer para tener vida eterna. No lo hiciste, preferiste creerle a un hombre que era un símbolo. ¿Qué va a pasar? No vas a tener vida eterna. Yo no te condeno. La misma palabra que he hablado te condenará el último día. Entonces, ¿qué está pasando? Nos hemos convertido en creyones y no nos queremos convertir en creyentes. Jesucristo dice, dentro de muy poco me verán. Y es que el único requisito para morir es estar vivo. Y nos vamos a encontrar con Dios. Y Él nos va a juzgar. Su palabra nos va a juzgar. ¿Hicimos caso o no hicimos caso de la palabra de Dios? Jesucristo dijo ya en San Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo dijo que iba a edificar su iglesia. Una iglesia para mantener la unidad, donde se va a dar su cuerpo y su sangre, donde se va a celebrar la Eucaristía. Y dice 1 Timoteo 3:15 que esta iglesia es columna y base de la verdad. ¿Qué pasa? Llega otro hombre y funda otra iglesia y le pone el nombre de cristiano y tú te vas para otra iglesia y dejas la iglesia de Cristo, a pesar de que en Hechos
2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tú no quisiste creer en la palabra de Dios, dice el Señor, yo no te juzgo. La misma palabra que yo he hablado te condenará en el último día. Por andar de creyón, por andar de creyente en los hombres, por creerle a los hombres, te fuiste de la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Yo no te condeno, dice Jesús, la misma palabra que yo he hablado te condenará el último día. Es importante creer en la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra de Dios para ver qué nos dice, para mantenernos en la verdad. Pero si tú no quieres creer en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Yo no te condeno, dice el Señor, la misma palabra que yo he hablado te condenará el último día. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.